los exámenes de selectividad de física de Andalucía de 2017, en concreto el que yo he llamado examen 5. Aquí tenemos el examen en cuestión, que consta de 4 apartados. Un primero de campo gravitatorio, uno segundo parece de campo eléctrico, un tercero de ondas transversales parece, y uno cuarto sin duda de física nuclear. Dicho eso, vamos a intentar resolver el ejercicio 1. En un apartado A se nos dice que dos masas m y 3m están separadas a una distancia d. ¿En qué punto tenemos que colocar otra masa, m', por ejemplo, para que esté en equilibrio? Bueno, evidentemente hay que colocarla en el segmento que une en el punto donde está m con 3m y más alejada de m, porque al ser mayor la masa habrá que separarla más para que la influencia sea la misma. Por ejemplo, vamos a ponerlo por aquí. Ponemos aquí la masa m', vamos a llamarle por ejemplo punto 1 y punto 2 a este. Entonces, tiene que ocurrir que la fuerza que ejerza la masa 1 tenga que ser igual en módulo a la fuerza que ejerza la masa 2. Obviamente en la misma dirección y sentidos contrarios cada una de ellas. La masa 2 sería la 3m. Igualando los módulos, es decir, F1 igual a F2, llegamos a la conclusión de que G producto de masas dividido entre la distancia, bien, yo le voy a llamar por ejemplo X a esta distancia, obviamente esta va a ser D menos X. Entonces, entre X al cuadrado tiene que ser igual que el módulo de la fuerza que ejerce la masa 3 sobre m', es decir, G por 3m por m' entre D menos X al cuadrado. Se nos van las G's y se nos van las M's. También se nos van las M'. Con lo cual, paso el x cuadrado para allá y este para acá, tendré que d menos x todo al cuadrado sería igual a 3x cuadrado. Desarrollo esta identidad notable, tendremos cuadrado del primero menos doble del primero por el segundo más cuadrado del segundo ha de ser igual a 3x cuadrado. Me llevo todo para allá y tendremos que 3x cuadrado menos x cuadrado más 2dx menos d cuadrado sea igual a 0. Una ecuación de segundo grado, en donde esto sería 2x cuadrado, ¿verdad? Y tendríamos que x sería igual a menos b, es decir, menos 2d, más menos raíz cuadrada de b cuadrado, que sería 4d cuadrado, menos, por menos más, 4 por a, 4 por 2, por c, que sería por d cuadrado. Dividido entre 2a, 2 por 2, 4. Haciendo cuentas, esto serían 8d cuadrado más 4d cuadrado, son 12d cuadrado. Tendríamos menos 2d más menos raíz cuadrada de 12d cuadrado, dividido entre 4. Eso me queda. Puedo sacar el d cuadrado fuera de la raíz como d. 12 es 2 al cuadrado por 3, el 2 lo saco fuera también y me quedaría menos 2d más menos, hemos dicho que sale un 2 y la d, raíz cuadrada de 3, dividido entre 4. Claro, si resto 2d me queda una cantidad negativa. Como x es una longitud no tiene sentido el menos, por lo cual lo vamos a tomar sumando. Si yo saco factor común 2d, sería igual a menos 1 más raíz de 3. Dividido entre 4. 2 y 4 se simplifican, me quedaría debajo un 2 y sencillamente tendríamos que x sería igual a d medios por raíz de 3 menos 1. Y a esta distancia exactamente, la m, habría que colocar la carga m' para que esté en equilibrio y las fuerzas con las que se atrae, las fuerzas con las que la atraen m y 3m, pues se equilibren y no haya ninguna resultante actuando sobre ellas. Con esto hemos terminado el apartado A. Bueno, vamos a intentar resolver el apartado 1b. En él se nos dice que tenemos dos masas, yo le he llamado m, situadas en los puntos 1 y 2, es decir, menos 3, 0 y 3, 0. La masa m sería de 50 kilogramos y se nos pide el trabajo necesario para desplazar una masa m' de 30 kilogramos desde el punto A, el punto 0,4 hasta el punto B.
Nosotros el trabajo para desplazar la masa m' desde el punto A hasta el punto B lo vamos a calcular como menos el incremento de la energía potencial. El incremento de la energía potencial es la energía potencial en B menos A, y cambiado de signo me quedaría la energía potencial en el punto A menos la energía potencial en el punto B. Fijaros que el problema es totalmente simétrico. Esta distancia, vamos a llamarle R sub 1A, va a ser igual que esta de aquí, R sub 2A por simetría, y va a ser igual que esta de aquí, vamos a llamarle R sub 2B, y va a ser a la vez igual que esta de aquí, R sub 1B. Es decir, podemos llamarle sencillamente R a todas, y lo que vamos a hacer también es calcular esa distancia. Es decir, le llamamos R a esa distancia, es decir, como todas son las mismas, pues le llamamos R. Entonces, para calcular R me fijo en este triángulo. Este triángulo, la hipotenusa sería R, este cateto mediría 4 metros y este cateto mediría 3 metros. Aplicando el teorema de Pitágoras, la hipotenusa, es decir, la distancia de R, la puedo calcular como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. 9 más 16 son 25, cuya raíz es 5. Es decir, toda esta distancia son 5 metros. La energía potencial en el punto A la voy a calcular como la energía potencial debido a la masa 1 en el punto A más la energía potencial debido a la masa 2 en el punto A. Esto va a ser igual a, cuando m' esté en el punto A, pues sería menos g m' entre la distancia r, y esta pues exactamente igual, sería menos g m, porque la misma masa que tengo en el punto 1 tengo en el punto 2, m' dividido entre r porque es la misma distancia. Es decir, me queda menos 2g producto de masas entre la distancia. Pero es que si os fijáis, es también la energía potencial en el punto B, porque la energía potencial en el punto B la calcularé como la energía debido a la interacción entre m y m' cuando m' está en B, es decir, menos g m' entre la distancia que sigue siendo r, y luego la energía potencial entre m y m' cuando m' está en B, pues seguirá siendo g m' partido por r, es decir, menos 2g m' partido por r. Es decir, podemos concluir que la energía potencial en A es igual que la energía potencial en B. Por lo cual, si yo la resto, el trabajo necesario para desplazar la carga del punto A hasta el punto B sería igual a 0, porque ambas energías potenciales son iguales. Por otro lado, se nos pide interpretar el trabajo. El trabajo no ha salido 0. Si el trabajo hubiera sido positivo, hubiera dicho que es el propio sistema el encargado de realizar el desplazamiento. Por ejemplo, aquí es el campo gravitatorio el encargado de que se traslade desde este punto hasta este punto del borrador. En cambio, si el trabajo hubiera sido negativo, necesitaríamos una fuerza externa para que la masa se pudiera desplazar del punto A al punto B. Sería el caso de este trabajo. Yo tengo que aplicarle una fuerza al borrador porque él por sí solo no va a subir para arriba. Pero el trabajo no ha salido 0. En este caso, evidentemente, la conclusión es que no es necesaria la acción de una fuerza externa para que la masa m' se desplace desde el punto A hasta el punto B. Pensad, por ejemplo, en el caso de un satélite. Al estar orbitando, está desplazándose entre diferentes puntos con la misma energía potencial. Y la única fuerza que interviene sería en este caso la fuerza gravitatoria. Este sería un ejemplo. Evidentemente no se necesita la acción de una fuerza exterior para que el satélite se desplace de un punto a otro. Pues algo parecido sería así. Si tuviera la masa m', la velocidad adecuada, se podría desplazar a lo largo de una línea con la misma energía potencial desde el punto A hasta el punto B sin necesidad de que intervenga ninguna fuerza externa a la del propio campo. Espero que lo hayáis entendido y con esto hemos terminado la cuestión 1. Bueno, vamos ya con el ejercicio 2. En él se nos dice que una carga eléctrica negativa se desplaza con velocidad v en una región donde existe un campo eléctrico perpendicular a dicha carga. Entonces se nos pregunta cuál debe ser la intensidad, dirección y sentido de un campo magnético en la región tal que haga que la carga continúe con movimiento rectilíneo uniforme, es decir, que la carga puede pasar así.
Vamos a ver. En primer lugar, como sabéis, la fuerza que ejerce un campo eléctrico, vamos a llamarle fuerza eléctrica, sobre una carga es sencillamente Q por E. Es decir, la fuerza tendrá la dirección y sentido del campo eléctrico si es una carga positiva o, en nuestro caso, si es una carga negativa, tendrá la misma dirección que el campo eléctrico, pero sentido opuesto. Eso lo que me está diciendo es que la fuerza que va a ejercer el campo eléctrico sobre la carga va a venir tal que así, tal y como está el dibujo. Entonces, evidentemente, la fuerza que ejerza el campo magnético para anular V va a tener que tener esta dirección y este sentido, la misma dirección que el campo eléctrico y además el mismo sentido también. Vamos a llamarle fuerza magnética, F sub P. ¿Qué dirección debe tener el campo magnético para que la fuerza que ejerza sobre esta partícula vaya tal y como la hemos dibujado? Bien, nosotros sabemos que la fuerza que ejerce un campo magnético sobre una carga viene dada por Q y luego V vectorial B. Como la carga es negativa, evidentemente V vectorial B tiene que ir hacia abajo. Evidentemente, la fuerza V y B siempre son perpendiculares una con respecto a la otra, es decir, para el campo B nos quedan dos posibilidades: que venga hacia nosotros, que apunte hacia nosotros, o que tenga dirección saliente de nosotros. Una de estas dos posibilidades. Entonces, si por ejemplo cogiéramos esta, la situación sería esta. Esta sería V, y tal y como está el dibujo, B iría así, apuntando hacia la cámara. Si con los dedos de la mano derecha apunto desde V hacia B, el dedo gordo me dice hacia dónde iría el producto vectorial, es decir, apuntaría hacia abajo. Pero, como tenemos una carga negativa, le cambiará el sentido y apuntará hacia arriba. Luego, este va a ser el correcto, es decir, este de aquí, la posibilidad buena va a ser esto, repito. Tal y como está el dibujo, esto sería V. B apuntaría hacia nosotros, hacia ahí, hacia la cámara. Entonces, si con la mano derecha, con los dedos de la mano derecha apunto desde V, que es este, hasta B, el dedo pulgar me va a indicar el sentido del producto vectorial, es decir, el sentido de V por B. Pero como la carga es negativa, en lugar de hacia abajo va a ir hacia arriba. Es decir, un campo B en esta dirección y sentido me generará una fuerza sobre esta carga en la misma dirección y sentido que el campo, es decir, opuesta a la fuerza eléctrica, que es lo que buscamos. Eso con respecto a la dirección y sentido. Con respecto al módulo, o la intensidad del campo magnético, hay que tener en cuenta que el módulo de la fuerza eléctrica, llamémosle, va a ser igual al módulo de la fuerza magnética. Es decir, Q por E, módulo, va a ser igual a QVB. Recordad que un producto vectorial es módulo por el seno del ángulo que forman V y B, pero como el seno del ángulo que forman V y B sería el seno de 90, vale 1, por eso me indicó el seno. Se nos va la carga y despejando B, pues tendremos que B será igual a E partido por V. Es decir, el módulo del campo magnético ha de ser el cociente entre el módulo del campo eléctrico y el de la velocidad. Y con esto hemos completado el apartado A. En un apartado B se nos da un campo magnético de esta intensidad. Se nos dice que el vector campo magnético forma un ángulo de 45 grados con el plano que contiene a una espira de radio 12 centímetros o 0,12 metros. Se nos pide calcular la fuerza electromotriz inducida en la espira a los 12 segundos. En primer lugar tendremos que calcular lógicamente el flujo del campo magnético. El flujo del campo magnético lo vamos a calcular como B por la superficie por coseno del ángulo que forman el campo magnético de la superficie, que en este caso es 45 grados. Esto sería B, pues 2 seno de 100 pi t más pi, por la superficie, que sería pi r cuadrado, es decir, vamos a poner esto así para que no parezca que esté dentro del seno el resto, por pi por 0,12 al cuadrado, que sería el radio al cuadrado, y por coseno de 45. Operando un poco, tenemos que esto sería igual a 2pi por 0,12 al cuadrado, que es 0,0144, por coseno 45, que es raíz de 2 partido por 2, y por el seno de 100 pi t más pi. Este 2 se me va con este, ¿verdad?
Esto sería, esta cantidad por raíz de 2 sale 0,02036 pi por el seno de 100 pi-t más pi. Ya tenemos el flujo en función del tiempo. Entonces, la fuerza electromotriz, como sabéis, se calcula como menos la derivada del flujo con respecto del tiempo. El signo menos, en realidad, lo único que indica es que la fuerza electromotriz inducida se va a oponer a la variación del flujo. La derivada del flujo con respecto al tiempo sería esta constante por la derivada de este argumento del seno, que sería 100 pi, es decir, sería 0,02036 por 100 pi, ya en la derivada del seno, que es un coseno de 100 pi-t más pi. Esto por 100 sería 2,036 pi cuadrado y coseno de 100 pi-t más pi. No me dejo nada, el 100, eso, correcto. Bueno, con un signo menos, pero ya os digo que el signo lo único que indica es el sentido de la intensidad de la corriente inducida en la espira. Bueno, calculando la fuerza electromotriz a los 2 segundos, lo único que tenemos que hacer es sustituir aquí t por 2 segundos. Tendremos 2 por 100, 200 pi más pi. Entonces nos quedaría menos 2,036 pi cuadrado coseno de, si os fijáis, 200 pi sustituyendo t por 2 más pi son 201 pi. Aquí tenemos un número impar de veces pi. Siempre que tenemos coseno de un número impar de veces pi, eso vale menos 1. El menos 1 este me lo llevo con el signo aquel y tenemos que la fuerza electromotriz a los 2 segundos valdría, a mí me sale 20,1 voltios, que sería el valor pedido de la fuerza electromotriz, y con ello terminamos el ejercicio 2. Bueno, vamos con el ejercicio 3. Se nos dice, escribe la ecuación. Bueno, el apartado A es una cuestión de teoría que, como digo, me habré oído en muchos exámenes, me gusta hacerla rápido porque para no alargar mucho los vídeos, porque eso lo tenéis en los libros de apuntes. Pero bueno, así haremos un esbozo a grosso modo. Escriba la ecuación de una onda armónica transversal que se propaga a lo largo del sentido positivo del eje X e indique el significado de las magnitudes que aparecen en ella. Bueno, pues la ecuación básicamente sería I de xt igual a, que sería la amplitud por el seno de omega t. Nos dicen que se propaga en el sentido positivo. Si este es el eje X, que la propagación es en el sentido positivo del eje X. Eso hace que esto sea un signo negativo. Si se desplazara en el sentido decreciente del eje X, sería un signo positivo, ¿de acuerdo? Menos kx más pi. Las magnitudes. A sería la amplitud o la máxima elongación de cualquier punto. Es decir, si tenemos nuestra onda, cualquier punto está oscilando entre un valor máximo de A, es decir, el punto este lo que está haciendo es oscilar entre un valor máximo de A y un valor mínimo de B. El movimiento de todos los puntos es lo que hace la perturbación, ¿de acuerdo? Omega sería la frecuencia angular o la pulsación del movimiento. Sencillamente, omega la podemos relacionar con el periodo de la siguiente forma, o bien con la frecuencia, sería 2pi por la frecuencia. K es el llamado número de ondas. El número de ondas se define como 2pi partido por lambda y nos indica en 2pi metros cuántas longitudes de onda hay. Phi sería la fase inicial, es decir, la fase en x igual a 0 y t igual a 0 del movimiento, ¿de acuerdo? Y no voy a contar nada más porque esto lo tenéis en vuestros libros. Bueno, vayamos ya con el ejercicio 3b. Se nos dice que en el centro de una piscina circular de 10 metros de radio se genera una onda armónica transversal de 4 centímetros de amplitud, 0,04 metros, frecuencia 5 hercios y que tarda 5 segundos en llegar al borde de la piscina. Entonces se nos pide la elongación de un punto situado a 6 metros del centro, es decir, por aquí más o menos, que estos sean 6 metros, así a 4 metros del borde, y a los 12 segundos de iniciarse la perturbación. Decir que aunque de manera no muy clara, pero aquí lo que nos están dando también es una condición inicial. Si nos dicen que justo al principio se produce una perturbación de 4 centímetros de amplitud,
yo voy a suponer que justo en el instante t igual a 0, en x igual a 0, la amplitud, la elongación de ese punto será 4 centímetros. Es decir, que y de x igual a 0 metros, t igual a 0 segundos, va a ser igual a 0,04 metros. Yo personalmente he hecho falta que nos lo dieran más clara esta condición, pero bueno, la han dado así. Entonces, se nos pide que escribamos la ecuación de onda en primer lugar. Vamos a ver, aquí la tenemos, sabemos que la amplitud es 4 centímetros, es decir, 0,04 metros, seno de, habrá que calcular omega y el número de ondas. Como tenemos la frecuencia, sabemos que omega será igual a 2pi por la frecuencia, es decir, 2pi por 5. Esos son 10pi. Y lo colocamos aquí, 10pi t menos. Necesitamos el número de ondas. Para ello se nos dice que tarda 5 segundos en llegar al borde de la piscina. Entonces yo sé que la velocidad de propagación va a ser igual a la longitud de onda dividido entre el periodo. Bueno, como me han dado la frecuencia, lo puedo poner así mejor. Longitud de onda por la frecuencia. Solo tengo que despejar lambda. Longitud de onda será igual a la velocidad de propagación dividido por la frecuencia. Yo sé que esa onda recorre 10 metros en 5 segundos. Esa sería la velocidad de propagación, en realidad 2 metros por segundo menos 1. Entre la frecuencia, que serían 5 hercios o 5 segundos menos 1. Estos son 2 entre 5, me sale una longitud de onda, si yo no me equivoco, de 0,4 metros. El número de ondas K va a ser, lo vamos a calcular como 2pi entre la longitud de onda, o lo que es lo mismo, 2pi entre 0,4. Vamos a ver, 0,4 serían 2 quintos, el 2 se va, el 5 sube arriba y esto valdría 5pi, como un número de onda, en metros menos 1. Esto lo ponemos aquí, esto sería 5πx más la fase inicial phi. Borro por aquí. Ya solo nos queda determinar la fase inicial. Para ello vamos a utilizar esta condición que no queda clara en el enunciado, hay que tener mucho ojo para verla, y la vamos a aplicar. Entonces, y de 0, 0, tendríamos que y de 0, 0 será igual a 0,04 por el seno de, aquí se me va porque en t igual a 0 segundos esto se va, 0 metros se va esto, me quedaría el seno de phi. Como esto es igual a 0,04, tendremos que el seno de phi vale 1. ¿Y cuándo vale el seno 1? Pues sencillamente cuando phi es pi medios radianes. Entonces sustituimos aquí phi por pi medios radianes y ya tendremos la ecuación de ondas pedida. Vamos a calcular la elongación de un punto que esté situado a 6 metros del centro de la piscina y a los 12 segundos, es decir, y de x igual a 6 metros, t igual a 12 segundos será igual a 0,04 metros por el seno de, estamos cambiando t por 12 segundos, pues sería 12 por 10, 120 pi, menos, cambiamos x por 6 metros, 6 por 5, 30, menos 30 pi, más pi medios. Es decir, eso sería 0,04, 120 pi menos 30 pi son 90 pi. 90 pi en realidad son 45 vueltas, es decir, que no lo tengo en cuenta. Me quedaría por el seno de pi medios. Como el seno de pi medios vale 1, esto valdría 0,04 metros, que sería la cantidad pedida. Y con esto hemos terminado el ejercicio 3. Bueno, vamos ya con el ejercicio 4. Se nos dice, un apartado A es una cuestión teórica, así que como siempre pasaré rápido. Se nos dice que explique cómo varía la estabilidad de los núcleos atómicos en función del número másico. E indique su relación con la fusión y fisión nucleares. Bien, si yo represento en una gráfica la energía de enlace por nucleón en función del número másico, la gráfica la habréis visto en muchos libros, yo no os puedo poner ninguna de un libro por temas de derechos de autor y demás, pero la gráfica viene a ser una cosa así, muy creciente, luego aquí, por aquí alcanza un máximo que suele estar en torno a igual, el número másico igual a 60, y luego pues va decreciendo, algo así.
Entonces, un núcleo más estable cuanto más alta sea la posición. En este caso, aquí tendríamos lógicamente el protio, el hidrógeno 1, porque como solo tiene un nucleón, pues la energía de enlace por nucleón en ese caso es cero, no puede interaccionar con el mismo. El máximo, como os digo, está con núcleos en torno a un número másico de 60. En concreto, si no recuerdo mal, el hierro 56 estaría por ahí en un valor máximo prácticamente, el cobre 63 creo que también andaba por ahí, y luego pues ya va decreciendo. Entonces, esta gráfica sencillamente nos da la estabilidad de los núcleos, más estable cuanto más alta sea la posición. Con respecto a la fusión, fijaros que en la fusión básicamente lo que hacemos es unir núcleos muy ligeros para formar un núcleo más pesado. Eso va a hacer que subamos la curva esta, por lo cual se formarán núcleos más estables, dando lugar a otros núcleos más ligeros. Fijaros que un núcleo más pesado se ciende formando núcleos más ligeros y los productos de esa reacción van a ser más estables que el núcleo original. Y no voy a contar nada más de esto, ya pasamos al apartado B. Bueno, en el apartado B de este ejercicio 4 se nos pide sencillamente que calculemos la energía de enlace por nucleón del tritio. Como vosotros sabéis, bueno, el tritio está formado por un protón y dos neutrones, algo así. Es decir, sería el hidrógeno 1,3. Como sabéis, si tenemos en cuenta las masas de los componentes, es decir, de los dos neutrones y del protón, de los componentes del núcleo de tritio, y por otro lado la masa del núcleo ya formado, se observa que la masa de los componentes sueltos es ligeramente mayor que la masa del núcleo de tritio en este caso. Esa diferencia se llama defecto de masa. Y el defecto de masa pues lo calcularemos como 2 veces la masa del neutrón más la masa del protón menos la masa del núcleo de tritio. 1,3. Bien, aquí he puesto 2 veces por la masa del protón, que la tenemos ahí, más la masa del neutrón, que sería esta cantidad en UMAS, menos la masa del núcleo de tritio. Me he entretenido al hacer las cuentas y me sale esto, 1,429019, parece que estoy dando un teléfono, por 10 elevado a menos 29 kilogramos, que lo he anotado ahí. Aquí lo que ocurre es que este defecto de masa se va a transformar en energía en función de la famosa ecuación de Albert-Einstein, que nos dice que la energía, en este caso vamos a llamar energía de enlace, que es la que mantiene unido el núcleo, sería igual al defecto de masa por el cuadrado de la velocidad de la luz. Bueno, sustituyendo, he copiado aquí el defecto de masa por el cuadrado de la velocidad de la luz, 3 por 10 elevado a 8 al cuadrado, y he hecho las cuentas y me sale 1,286117 por 10 elevado a menos 12 julios. Esa sería la energía de enlace del núcleo de tritio. Como nos piden la energía de enlace por nucleón, sencillamente será igual a la energía de enlace entre el número másico, en este caso sería 1,286117 por 10 elevado a menos 12 julios, dividido entre 3 nucleones, porque el núcleo de tritio tiene 2 neutrones y un protón. He hecho las cuentas y eso me sale 4,287057 por 10 elevado a menos 13 julios. Me he entretenido también en pasarlo a megaelectronvoltios y sería 2,68 megaelectronvoltios, para el que tenga curiosidad. Y esto sería la energía de enlace por nucleón pedida. Con esto hemos terminado el ejercicio 4 y todo el examen. Gracias a todos los que me estáis viendo, por favor, si os gusta el vídeo, darle un like y espero que nos sigamos en muchos más vídeos. Seguiré, mi intención es al menos subir, antes de que os examinéis en junio, todos los exámenes de 2017. Lo dicho, muchas gracias.